Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, como muchos sabéis ya, Thierry Mugler ha fallecido y quería hacer un poco este vídeo en homenaje a, ya no solo al gran diseñador que fue por toda la revolución que tuvo también con sus diseños de moda, sino también en la impronta que dejó, en la enorme impronta que dejó, sobre todo en todo lo que sería perfumería tanto femenina como masculina. Su primera fragancia, Ángel, lanzada en 1992, supuso un cambio en todo lo que se estaba dando en perfumería. Fue la primera fragancia gourmand y además fue una fragancia que destelló. A partir de aquí hubo un cambio enorme en los estándares de la perfumería y después, en 1996, saca Amen. Tanto de Ángel como de Amen vamos a encontrar muchísimos flankers que han causado pues revolución. Son fragancias que la verdad están súper cotizadas porque a día de hoy son fragancias que cuando las encontráis o las podéis encontrar están a unos precios altísimos y la verdad es que también han causado también mucha revolución dentro de lo que sería la perfumería. Hay gente que tiene colecciones completamente extensas de estas fragancias, porque ya digo que hay muchos flankers, pero yo he querido, la fragancia que he escogido para rendirle homenaje es esta, una fragancia que es muy extraña, una fragancia, está descontinuada, en algunos sitios la vais a encontrar, yo la he encontrado, esta unidad, precisamente también la encontré en una tienda, estaba por ahí en una estantería, por eso quería traerla también un poco, y es porque no es Amen, esta es Bemen. Y es que es única porque, así como de esta hay muchísimos flankers, de esta no, o sea, es una fragancia única. Las dos están inspiradas por la enorme pasión que tenía Thierry Mugler por los superhéroes, y fijaos que sale primero Amen y después luego tenemos al segundo superhéroe que sería Bemen. Aquí tenemos carcasa metálica con la estrella azul y aquí tenemos la famosa estrella roja con una carcasa que en este caso el material es goma, también encontramos que hay material de goma aquí, es el rubber que le llaman, y el color es como un gris, verde, como si fuese un verde militar. Esta fragancia fue lanzada en 2004 y los perfumistas que están detrás son Jacques Suplier, que está detrás de Amen y de muchos flankers de Amen, y Christine Nagel. Me la voy a atomizar y... 1. Bueno, perfumazo donde los haya, y cuando olemos esta fragancia, enseguida nos va a recordar este punto que tiene Amen, que es esta base como de azúcar quemado o de goma quemada, tan bestia que tiene esta fragancia. Yo la verdad es que las versiones actuales no las he probado, esta es una fragancia de las antiguas, igual que la otra también es una de las fragancias antiguas. Me voy a echar esto, cuando digo me voy a echar esto es que no puedo regularlo a media atomización porque esto es una bomba, al menos las antiguas versiones eran una pasada. Creo que empezaron a reformularse o la gente empezaba a decir que estaban empezando a tocar la fragancia, no sé si fue 2012, 2013, pero esta versión es bastante antes, es antigua y es bestia, no lo siente. 1. Qué bestia, es que no hace falta ni acercar la nariz. Esto es una bestia, ya os digo, tiene este punto como a goma quemada, como azúcar quemado, todo magnificado, notas a lo bestia. O sea, aquí el gourmand yo creo que la expresión gourmand queda light alrededor de esto, ¿no? Es verdad que también identificáis un poco también el aroma a Angel, pero aquí está hecho con toda la mala... buscando esta parte, no, iba a decir la mala intención y tampoco es mala intención, no me malinterpretéis. Está buscando como aquella parte más, buscar la parte como más masculina. El patchouli aquí es muy terroso, tiene este olor a licorado también llevado un poco al extremo. Mucha gente, tanto Ángel como Amen, no las soportan, son fragancias que son muy extremas. Entonces yo creo que las versiones actuales deben ir por otro lado, ya hace tiempo que no las pruebo, seguramente estarán como muy rebajadas, pero esto era completamente desproporcionado. Bueno, a mí me encanta, yo soy muy fan de... Yo no me he comprado nunca más las versiones actuales porque ya con esto ya voy sobradísimo. Cuando nos encontramos con esta fragancia, este es un aroma donde es un poco más herbal. Es una fragancia donde tiene, creo que había anís, la nota de regaliz también está declarada. Vais a encontrar ruibarbo, yo soy muy fan del ruibarbo, además el color rojo es que ya directamente te lleva a esto. Es una fragancia donde podríamos decir que es un poco más fresca. En algunos puntos podía ser... Es que es complicado porque en algunos puntos es algo contradictorio, ¿no? Podría ser un poco más oscura porque nos recordaría a lo mejor a fragancias un poquito más antiguas. En cambio, por ejemplo, esta fragancia es una fragancia completamente dulce, sería como
Es raro, pero sería como más moderna. Me refiero a los gustos actuales, ¿no? Es una fragancia que es dulce, entraría dentro de lo que sería la actual. En cambio, esta no. Esta es una fragancia que tiene este punto más herbal y podríamos considerar que es más clásica. En cambio, la diferencia de años, esta sería más moderna que esta. Pero es curioso ese proceder, ¿no? Y después luego en Bimen nos encontramos una fragancia diferente. Vamos a reconocer este punto que tiene el ADN de Amen, pero lo lleva a otro sitio. Son dos fragancias completamente diferentes. Puede reconocer algo, pero como parientes muy lejanos. Después, es una fragancia donde el alicorado, el punto este también de regaliz está bastante subido. Es una fragancia donde vamos a encontrar también, si no la estamos comparando con Amen, una fragancia que también es extrema. O sea, probáis esta fragancia sin estar referenciándola con la otra y vais a decir, esto es extremo. Lo que pasa es que evidentemente si la comparamos con la otra, Amen es mucho más bestia, es mucho más extrema, llevada a este punto de goma quemada, caramelo quemado, y esta está más tirando hacia un puntito como más herbal, queda como más secundada por este punto. En la etapa media destaca mucho este toque alicorado de regaliz. A mí regaliz es una nota que me encanta. Va perdiendo esta nota de ruibarbo, que sí que se nota bastante en la salida. Y después luego va avanzando hacia un secado donde vais a notar bastante el avainillado. Es una fragancia que evoluciona y además yo creo que la gracia de esta fragancia es que os va a abrir de una manera que a lo mejor podéis interpretar hasta incluso... ya os digo, es una fragancia muy contradictoria porque es una fragancia que no vais a reconocer como una fragancia fresca, pero como abre con esta nota de ruibarbo y después luego es bastante sutil en la parte media, es una fragancia que va secando después con la vainilla y no vais a reconocer una fragancia como tampoco muy pesada. Ya os digo, es una fragancia bastante contradictoria, la gente que la tiene, casi todos, yo no he visto ninguna reseña negativa de esta fragancia, están esperando a que, por favor, saquen algo parecido a esto. Una fragancia que ya os digo, tiene esta parte de evolución, es una fragancia contradictoria, y en cambio, con esta, como esto tarda tanto en secar, y es una fragancia que cuesta, o sea, es muy lineal, es una fragancia que vais a tener el olfato saturado con esta goma quemada, caramelo quemado, dulces, lo tiene todo, es que tiene muchas notas ahí mezcladas, y esto es como una amalgama de aromas juntos, o sea, es difícil reconocer todas las notas que tiene esto, que tiene bastantes notas, pero es como una pelota donde todo está ahí mezclado, ¿no? En cambio, aquí sí que vais a encontrar evolución. Por eso yo creo que esta fragancia me gusta más como homenaje, sacar esta fragancia porque es una fragancia más única, una fragancia que es diferente. Yo creo que es ese segundo superhéroe que sale, a partir de aquí se queda sin ningún flanker, es algo único, especial, y ya os digo que sobre todo la gente que tiene esta fragancia habla muy bien de ella, muy bien de ella. Así que ya para vosotros, si os encontráis alguna vez con esta fragancia, yo intentaría probarla, evidentemente que no es para todo el mundo, es una fragancia un poco diferente, pero si tenéis la opción de que hay a lo mejor algún tester y podéis probarla, pues nada, y si es a ciegas, bueno, ya sabéis que son fragancias descontinuadas y que pues valen su peso en oro, pues por esto, ¿no? Porque son fragancias descontinuadas. Y aquí sí que voy a decir algo ya, seguramente muchos ya sabéis que esta marca la tiene L'Oréal, y esto es ya para los señores de L'Oréal. Yo no sé si o los señores de L'Oréal o vais a saber dónde acabará esta marca, pero es tan sencillo, en vez de ir sacando cosas nuevas, que a veces cuando sacan cosas nuevas piensas, esto es más de lo mismo, ¿esto qué es? ¿Por qué no hacéis una cosa? ¿Por qué no sacáis todos los flankers buenos de esta fragancia, los volvéis a relanzar? Y me voy a cabrear diciéndolo, pero ¿por qué no los volvéis a relanzar? Pure Malt, Pure Tonka, Pure Coffee, Pure Leather, ¿por qué no las volvéis a relanzar? No lo entiendo, no lo entiendo ni lo entenderé nunca. Es tan sencillo como que, o esta por ejemplo, o Bimen, ¿no? Es tan sencillo como que lo volváis a relanzar y los youtubers gratuitamente, ya vamos a hacer una publicidad brutal para decir, chicos, ha vuelto tal fragancia o tal otra. No, de verdad, que me cuesta mucho entender, o sea, me cuesta mucho entender que no vuelvan a relanzar algo que ya funcionaba, no lo entiendo. Además, precios que se están pagando por ahí en la reventa súper altos, o Pure Malt, o sea, es que me vienen cosas a la cabeza que piensas, no lo entiendo cómo esto puede desaparecer. Y el mensaje es este, por favor, relanzad de nuevo fragancias que ya funcionaban. Que ya os digo, los youtubers haremos las reseñas completamente gratuitas, pero no por agradecer, sino jolín, porque nos encantan este tipo de fragancias.
Y era la puntilla final que quería darle a esto, porque estás viendo a veces pues cosas, novedades que salen, que a veces piensas, ¿y esto para qué ha salido? ¿Esto para qué? O sea, esto no se va a vender nunca. O van a salir y van a desaparecer y ya está. Cuando tienen un montón de cosas que ya saben, y si no lo saben, pues ya lo decimos, que funcionarían y que serían brutales. Hoy en día, es que estarían adaptadas a los gustos de hoy en día también, pero bueno. Muy bien, chicos, chicas, nada, pues homenaje a Thierry Mugler, nos ha dejado uno de los grandes, y ya veremos a ver por dónde acabará esta marca, no lo sé, no sé qué pasará, y porque se ven cosas raras, y nada, chicos, chicas, que si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos, y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final Marvel, que no lo he dicho antes y así aprovecho, por favor, me dejáis también en los comentarios cuáles son vuestras preferidas, por si alguien ve el vídeo y diga, bueno, pues cuáles son las preferidas, por favor, me lo dejáis en los comentarios, ya os digo, Pure Malt, Pure Havana, Pure Toffee, Coffee, Pure Tonka, hay un montón de fragancias, Pure Leather, hay un montón de fragancias de estas que tendrían que volver a estar. Me dejáis en los comentarios cuáles son vuestras preferidas. Chicas, lo mismo con las de Ángel o con las de Alien, que sé que hay muchos flankers de estos que también están buscados, se pagan bastante caros y eso, lo dejáis todo en los comentarios, ¿vale? Besotes, chicos, chicas.